Seguimos conversando con Sylvain Ité, que es el embajador de Francia aquí en nuestro país. Recién él nos relataba un poco lo que ha estado detrás de toda esta historia de los atentados allí en París del pasado viernes, y dejamos algunas preguntas planteadas. El presidente Hollande esta mañana advertía sobre el veneno de la sospecha y la posibilidad de que haya quienes quieran cobrar, entre comillas, de alguna forma lo que pasó a las comunidades, por ejemplo, a la comunidad musulmana allí en Francia. ¿Es muy grande la comunidad musulmana en su país? La religión musulmana es la segunda religión en Francia. Son más o menos entre 5, 6, 7 millones de ciudadanos franceses. Es mucha gente. Que están un poco, más o menos 10%, un poco menos de 10% de la población francesa que es de origen musulmana. Pero, más una vez, digo que la mayoría enorme, 99,9% de los musulmanes franceses están ciudadanos que viven en Francia y no tienen absolutamente nada a ver con esta barbaridad, esta locura. Es verdad que no debemos resistir y no caer en la trampa que los terroristas están presentándonos, que es una reacción contra una generalización y una estigmatización de la comunidad musulmana. La comunidad musulmana también, y los responsables musulmanes de Francia, tiene también que estar muy firme y muy claro sobre la denunciación de los actos. ¿Hubo una señal ya desde ese tipo de autoridad musulmana? Exactamente, hubo, por la primera vez hubo realmente un señal muy fuerte de una gran mayoría de los jerarcas de la religión de musulmanes en Francia, que dijeron y que declararon de manera clara que había que combatir el terrorismo, y también esta presentación de la Islam, que en realidad es una deformación total de la realidad de la religión musulmana. Y tenemos que trabajar de manera firme y de manera consciente que hay que luchar no contra la religión musulmana, pero contra una forma de totalitarismo que es una deformación, un disrespecto en realidad de los fundamentos de la religión musulmana. Tomo un ejemplo. La época nazista, los nazismos eran nacionalsocialistas. Había nada de socialista en la forma del pensamiento y de la doctrina de Hitler y de los nazistas. Se llamaba nacionalsocialista y estaba una deformación de la nación y del socialismo. Y là tenemos exactamente la misma cosa. Tenemos un grupo potente, un grupo importante, fuerte, que en realidad son delincuentes, son terroristas, y que presenta una Islam y una religión musulmana que no tiene nada a ver con 99,9% de los musulmanes de Francia. Embajador, ¿qué lectura hace usted de que quienes hayan hecho los ataques en suelo francés hayan sido de alguna forma, hayan sido ciudadanos franceses en muchos de los casos? Porque hay muchos de ellos nacidos en Francia, criados en Francia, y que terminan haciendo atentados contra la sociedad francesa. Sí, pero hay que saber también que en el número de todos los yihadistas que están haciendo el yihad, ustedes tienen también franceses de origen, que no son de origen musulmán, son uno de los peores yihadistas hoy franceses que están actuando hoy, uno de los más crueles que están actuando en Siria, es un bretón, que es un del Orient de Francia. Hubo un rumor de que incluso fue muerto en algún bombardeo hace poco, ¿no? Aparecía en las decapitaciones. Que estaba decapitando, Es un francés que había nada a ver con la religión musulmana hace
2 años atrás. Entonces, en realidad, estamos confrontados a una organización que utiliza las métodos de comunicación que son las redes de Internet, la posibilidad de entrar casi en la cabeza de cada persona y que va a trabajar sobre los más frágiles, los más sensibles, los más, las personas que tienen una fragilidad emocional u otra. Entonces, no pienso que es un problema de enemigo interior y que porque hay problemática de integración, etc. Más una vez, 99,9% de los franceses de origen musulmán están integrados en la sociedad francesa. Naturalmente, obviamente, hay que no están integrados, hay que viven de discriminación. Pero, ¿cuál es el país que no tiene una parte de su población que no es discriminada por una razón o por una otra razón? No conozco un país que no tiene una parte de su población que es discriminada. Entonces, la discriminación es una cosa que tenemos que luchar, pero no se explica, no es una explicación general, porque si fuese la explicación general, sabríamos exactamente cómo terminar con el asunto, pero no es tan simple. Los 5 terroristas de hoy, de viernes, cuando se vea el camino profesional, el camino, la situación de las familias, etc., eran familias de nivel de clase media en realidad. Hasta el joven de 20 años que se explotó en el estadio francés, de 20 años, era un joven que vivía en un barrio de Chartres, que es una ciudad de 45.000 habitantes, en una casina, lo mostraron en la televisión, una casina muy agradable que muchas personas en el mundo gustaría tener una casa así. Los padres estaban trabajando, no había un problema de discriminación fundamental. Entonces, me parece que realmente hay que ver la realidad de los problemas de discriminación, pero no es una explicación tan simple. Tan lineal. El presidente Hollande dijo hoy que va a reunirse con el presidente de Estados Unidos, que lo va a hacer también con el presidente de Rusia. ¿Cómo se combate al Estado Islámico? ¿Podemos pensar en algún momento un despliegue de tropas en el terreno para un combate de esas características? Hasta ahora, el presidente Hollande como el presidente Obama dijeron que no era hasta ahora el desplegamiento de soldados en el terreno, no era de actualidad. Vamos a ver si esta situación, esta posición puede continuar a quedar la posición oficial. Es una cosa clara, los bombardeos lograron a disminuir en realidad la capacidad ofensiva del Estado Islámico. Es una de las razones también de los atentados, porque en el terreno el Estado Islámico está perdiendo mucho terreno y muchas capacidades. Y la intensificación de los bombardeos franceses, americanos, rusos, etc., será o no suficiente para terminar con el Estado Islámico, no lo sé. Hay también que los estados de la región a comenzar con los estados como Irán, Arabia Saudita, Qatar, todos los estados involucrados directamente con la situación, toman su responsabilidad. Y hay una respuesta militar que tiene que estar dentro de la marca de las reglas internacionales, y el presidente Hollande pidió una convocación del Consejo de Seguridad para ver cómo actuar de manera legal este combate. Y hay también tomada de decisiones políticas que la comunidad internacional tiene que actuar, que tiene que tomar al nivel del conjunto de todos los países del mundo, del mayor hasta el más pequeño. Hay mucha gente que cuando pasan estas cosas dice, esto va a terminar
cerrando un poco las libertades, los controles se van a intensificar, sobre todo sobre los extranjeros. ¿Cómo evitar eso también, no? Sobre los extranjeros, no es particularmente sobre los extranjeros. El desafío que las democracias tienen, y es verdad, frente al terrorismo y frente también a la delincuencia. Y en Uruguay hay un debate también sobre cómo combatir la delincuencia y la falta de seguridad. ¿Cuál es el equilibrio entre defender los derechos y la libertad individual y también asegurar la seguridad de los ciudadanos? Es un equilibrio muy frágil, muy complicado. Las democracias tienen por definición un problema más complejo que en dictaduras. Las dictaduras son simples para asegurar, para poner la seguridad. Una democracia es más complicado. Y el desafío de Francia, como de todos los países democráticos, y cómo mantener, asegurar, garantir la seguridad y también garantir las libertades individuales. Para ir cerrando, ¿es verdad se reforzó la seguridad en la embajada? ¿Su seguridad personal se reforzó? No, absolutamente no. Pedimos a las autoridades uruguayas una mejor vigilancia de las implantaciones francesas, la embajada, la residencia del embajador, el liceo francés, la alianza francesa, pero son simples medidas de vigilancia y no hay hasta ahora no hay una toma de decisión o de medidas particulares de seguridad en Uruguay. Le agradezco mucho que haya venido y por poder conversar, un hecho bueno que ha sacudido de alguna forma al mundo en estos días. Muchas gracias a usted por su invitación. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, seguimos aquí en Poder Pensar.